7 de la mañana, 20 minutos. Saludamos al asambleísta de la Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo. Abogado, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier, muy gentil. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. ¿En qué lío jurídico estamos? Se lo pregunto como hombre de derecho a usted, aparte de ser asambleísta. ¿En qué lío jurídico estamos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Quién tiene la razón en esto? Bueno, le digo, hay una falta de claridad en una resolución o sentencia de la Corte Constitucional cuando afirma que en el caso de acciones políticas o procesos políticos que se dan al interior del Parlamento ecuatoriano, se debe ver con alguna flexibilidad lo que tiene que tocar pues al procedimiento, que no puede ser tan exigente como los que se hacen en el orden estrictamente judicial. Y eso no está tan bien precisado, porque los jueces que están en un momento dado aceptando estas acciones de protección también reconocen que ha habido pues violación de derechos en cuanto a quienes están siendo juzgados al interior del Parlamento ecuatoriano no han recibido las garantías que la Constitución establece. Entonces, en esta suerte de limbo, de ambivalencia, se permiten pues estos jueces resolver sobre requerimientos que hacen quienes han sido eventualmente destituidos en estos procesos y admiten esos recursos para suspender los efectos de las decisiones del Parlamento ecuatoriano, que en el orden estrictamente pues doctrinario de lo que debe ser una separación de poderes en una democracia moderna, no debería ser afectado por estas decisiones judiciales, pero en nuestro país y al calor de estas imprecisiones de la Corte Constitucional se dan en los hechos. En definitiva, lo político actuado ahí en el Congreso o en la Asamblea Nacional no tiene por qué verse inmiscuido en la parte jurídica, que es con cuyo recurso han presentado quienes se sienten afectados. Lo que debiera ser, y por eso la Corte Constitucional debe ser más precisa en sus resoluciones, en sus sentencias, es que de ninguna manera, así de manera tajante, de ninguna manera los jueces pueden revisar decisiones de procesos constitucionales que se han llevado pues, al interior de la Asamblea Nacional. Pero eso no está dicho. Entonces queda el campo abierto para interpretaciones que llevan a esta situación. Si eso no está precisamente o claramente establecido por la Corte Constitucional, entonces cabe lo que han presentado quienes se sienten afectados ante un juez, como en el caso de lo que han hecho los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Efectivamente, o sea, se abre la puerta con estas imprecisiones. Se abre la puerta para que ejerzan sus derechos, que también los tienen según la Constitución de la República, para reclamar en las instancias judiciales. El presidente de la Asamblea ha dicho tajantemente que primero que rechaza esta medida cautelar autónoma otorgada a los 4 consejeros y que hoy se van a posesionar a los nuevos miembros del organismo. ¿En qué vamos a quedar? ¿Vamos a quedar en ese limbo jurídico del cual usted señala? Porque o tendremos 2 consejos de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que vamos a tener nuevamente pues un conflicto institucional. Asumo que quienes se sienten beneficiados de la decisión judicial y que ya retomaron sus funciones en el edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se van a instalar ahí y van a impedir que los que se posesionan en la Asamblea Nacional puedan ejercer sus funciones. Ante ese vacío legal, el efecto es inmediato tras la decisión del juez. Bueno, así es, y ya han tomado acciones. Los vocales que fueron destituidos, en mi concepto también ilegalmente, porque se violó el debido proceso al interior del Parlamento ecuatoriano, ¿no? Y yo por eso voté en contra de esa destitución, pero ya habilitados, llamemos por esta sentencia de un juez, ellos están actuando y ya creo que han tirado abajo la terna que presentó el presidente de la Corte, Saquicela, para la designación del futuro presidente de la Judicatura.
situación que lo rechaza, el que todavía sigue siendo, según la normativa, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque piensa devolver el nombre y que ha dicho textualmente que por sobre su cadáver pasará ese nombre. No entiendo en este país cómo nos peleamos por unas cuestiones que lo único que reflejan en el Ecuador existe una cefalía de autoridades, realmente no hay esa institucionalidad que permita la gobernabilidad, doctor. Así es, todavía padecemos nosotros de esta madurez institucional suficiente para que no existan, pues, esta clase de desacuerdos. ¿Cuál es su opinión sobre lo que se planteó o se analizó en la Asamblea Nacional que no alcanzó a destituir al asambleísta Guadalupe Llori? ¿Hubo los fundamentos jurídicos, las pruebas necesarias para que se actúe de esta manera o no? De ninguna manera. El Comité de Ética en su mayoría solicitamos pues al Pleno Legislativo la destitución de la señora Llori, porque es evidente pues que ella pues solicitó diezmos por interpuesta persona a funcionarios para efectos de que sufraguen los gastos del alquiler de un vehículo con el cual ella se movilizaba los fines de semana a la provincia de Orellana, incluido el combustible. Entonces, eso se probó debidamente, pero pues circunstancias de orden político siempre operan pues al interior de los órganos políticos, llamemos así, y por supuesto en el Parlamento ecuatoriano, y una serie de intereses se conjugan para defender la estabilidad de la señora Llori ahí al interior de la Asamblea. Y primer interesado, por supuesto, pues no la bancada de gobierno y el mismo gobierno que siempre tuvo pues una buena relación personal con la señora Llori cuando ella ejerció la presidencia de la Asamblea Nacional. Volvemos al tema entonces, mientras los ecuatorianos vivimos en una situación del que dirán en la parte política, esos intereses políticos y partidistas parecerían estar siempre por encima de los intereses de los ecuatorianos, doctor Bacigalupo. Ha sido una tradición, una debilidad de la institucionalidad democrática del país, que efectivamente pues los intereses de los partidos se conjuguen con los intereses de quienes son miembros de los partidos y llegamos a situaciones de estas, ¿no? Entonces al gobierno le interesa pues ser solidario con la señora Llori, porque la señora Llori fue servicial a los intereses del gobierno. Entonces la bancada del gobierno protege a la señora Llori. Ha habido igualmente pues ausencias que lamentar al interior de otras bancadas que han impedido pues que se alcancen los 92 votos para efectivamente provocar la destitución de la Asamblea de la señora Llori. Aunque se podría retomar el tema porque falta una reconsideración que creo que se había pedido en la Asamblea, ¿es así o no? Sí, llamemos también circunstancialmente, está en el limbo ahorita esa decisión, pero los votos serán consistentes por sostener a la señora Llori, ¿no?, en el Parlamento ecuatoriano. Y lo último, para cerrar este diálogo, la proforma presupuestaria está en manos de la Asamblea. Lo único que puede hacer el organismo legislativo es hacer unas observaciones y unas recomendaciones, pero no cambiarla. Vea, efectivamente, ayer estuvimos reunidos en la Comisión de Justicia y justamente pues entre los funcionarios que tenían que comparecer estuvo el presidente del Consejo de la Judicatura y volvió a insistir en que se le han rebajado en la proforma presupuestaria algunos millones de dólares que van a hacer más estrecha la posibilidad de que pueda actuar de manera eficiente este organismo en cuanto, por ejemplo, tiene que ver con la revisión o evaluación que tiene que hacerse pues de muchos jueces en el país. Todo eso supone costos elevados y cuando no se tienen esos recursos pues las instituciones fracasan en sus objetivos. Entonces eso es parte también de la debilidad institucional del Ecuador. Usted bien lo dice, pues tenemos que hacer esas observaciones. Ojalá haya algún interés del gobierno nacional en hacer algunas revisiones que en el caso de la judicatura, como en todos o los otros, pero especialmente en el caso de la judicatura es muy necesario el que no se le recorten más sus posibilidades de acción. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana, ¿eh? Javier, un abrazo, gracias. Muchas gracias. Usted, el doctor Dalton Bacigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática. Algunos temas legislativos que sin duda generan
interés y van a generar también más noticias en las próximas horas. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Una pausa, regresamos enseguida.